Ahora vamos a pasar a un tiempo especial. En los 2 últimos domingos hemos conocido un poco más del escritor Juan Marcos, autor del Evangelio que lleva su nombre. Sabemos también que Juan Marcos, el escritor del Evangelio, no fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Sin embargo, Juan Marcos viajó con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y una de las características, tome nota, ojo con esto, cuando usted lea el Evangelio de Marcos se va a encontrar con esto, que una de las características que distingue el Evangelio de Marcos es que es muy dinámico y muestra una redacción muy activa de los eventos de Jesús. Del mismo modo pasa de una escena a otra de una manera inmediata, tal como lo vamos a ver el día de hoy en esta tarde. Es decir, mi querido hermano y hermana, presenta a un Jesús en acción. ¿Cómo presenta a Jesús? No. ¿Cómo presenta a Jesús? En acción. Quiero invitarlos entonces, al terminar el servicio y en el transcurso de la semana, que puedan leer el Evangelio completo para que puedan disfrutar de una lectura llena de múltiples eventos unos tras otros. Así escribe Marcos. En ese sentido, el día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje muy breve, pero cargado de mucha información interesante que estoy seguro va a añadirle recursos para que usted sea victorioso en Cristo. Así que quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que abra su Biblia, tenga su Biblia en la mano, su cuaderno de notas, su bolígrafo, porque vamos a disfrutar de las enseñanzas que encontraremos en la palabra. Entonces he titulado este mensaje como la victoria de Jesús sobre la tentación. La victoria de Jesús sobre la tentación. Pero, ¿qué les parece, hermanos, hermanas? Antes de continuar, pedimos la dirección del Espíritu Santo y sea Él el que nos esté ayudando a entender la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre precioso, queremos todos juntos, mis hermanos, unidos en un solo espíritu, pedirte, suplicarte que envíes a tu Santo Espíritu para que nos ayude a comprender la profundidad de cada una de las enseñanzas que en esta tarde tú nos vas a dar. Permítenos alimentarnos, fortalecernos y que al salir de este servicio podamos salir renovados, fortalecidos y aún alimentados para seguir bregando. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda la iglesia en su conjunto dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y vamos a poner nuestra mirada en 2 versículos, el 12 y el 13, únicamente, 12 y 13. Como siempre, yo estaré utilizando la versión Reina Valera del 60, pero si tú tienes otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Quiero invitarte a que nos acompañes con la lectura. Dice en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13 en la versión Reina Valera del 60. 12. Y luego el Espíritu, ¿qué dice ahí en su Biblia, hermano? Le impulsó. ¿A quién impulsó? A Jesús. ¿A dónde lo impulsó? Al desierto. ¿Se da cuenta cómo se aprende la Biblia? La Biblia se aprende haciéndole preguntas. Y 13, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Como dije hace un instante, vamos a revisar solamente estos 2 versículos únicamente, pero vamos a tratar de sacarle el jugo a la palabra de Dios para aprender mucho más. Dicho esto, el primer punto del mensaje es
el impulso del Espíritu Santo a Jesús. El impulso del Espíritu Santo a Jesús. El versículo 2 inicia señalando con la frase "y luego". Entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿luego de qué? Marcos, en el pasaje anterior, estaba detallando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho, por decirlo menos, sorprendente. ¿Y sabe por qué? Porque el bautismo de Jesús, en el bautismo de Jesús, algo impresionante se llevó a cabo. Descendió el mismo Espíritu Santo en forma de ¿qué? En forma de paloma, dice. No que fuese una paloma, en forma de paloma. Y desde el cielo se oyó una voz que decía, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: tú eres, le dice el Padre. ¿A quién le dice eso? A Jesús. Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. O como dice la versión Reina Valera del 60, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo gloria a Dios. 20, gloria a Dios. Así que el evento del bautismo de Jesucristo fue, por decirlo menos, algo tremendo. Estaba el Padre, estaba el Hijo, y estaba ¿quién? El Espíritu Santo. ¡Wow! Pero inmediatamente después de esa escena, el Espíritu Santo lo impulsa. ¿A quién lo impulsa? A Jesús. Lo impulsa a Jesús al desierto. Es decir, lo lleva a un lugar desolado. Para entenderlo, quiero invitarlo a que vaya conmigo a la Biblia y leamos nuevamente el versículo 12 del capítulo 1 de Marcos. Y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Quiero invitarlo a que agarre su resaltador o subraye esa palabra, este verbo impulsar, impulsó, que nos ayudará a comprender mejor esta verdad bíblica. Entonces, observamos que el Espíritu Santo no lleva a Jesús a un lugar hermoso, lleno de vegetación, frutos, manantiales de agua, sino lo lleva ¿a dónde, hermano? ¿A dónde lo lleva? Estoy un poquito solo. ¿Dónde lo lleva? Gloria a Dios, al desierto. Es decir, un lugar desolado y alejado de la gente. Muchachos, alejado de la gente, desolado. Él había estado con el Padre en el bautismo, había estado con el Espíritu Santo, y de pronto el mismo Espíritu lo lleva y lo impulsa a llevarlo al desierto. ¿Qué tal contraste? Primero Jesús estaba en el bautismo con el Padre y el Espíritu Santo, en medio de un reconocimiento público y único, y luego de esa escena increíble Jesús pasa al desierto. Por otro lado, Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo, y eso demuestra, escúcheme bien, que Él fue obediente, que Él se sujetó. ¿A quién se sujetó a Jesús? ¿A quién se sujetó Jesús? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo impulsó, dice, o sea, lo llevó. Es decir, Jesús no se opuso a la dirección del Espíritu Santo, se sometió voluntariamente, se sujetó al Espíritu Santo, fue obediente. Repita conmigo: yo soy obediente. Qué lindo, una foto, pastora de Lourdes. De esta escena podemos sacar una enseñanza. Escuchen. Si decimos nosotros, a ver, levante la mano todos los cristianos,
una foto. Baje la mano. Si nosotros, hermano, si nosotros estamos diciendo que somos seguidores de Cristo, que Jesús fue quien se dejó impulsar y dirigir por el Espíritu Santo, entonces nosotros debemos pedirle a Dios que también sea su Santo Espíritu el que nos guíe e impulse. Si Cristo es nuestro modelo, si Cristo se sometió, si Cristo se sujetó, fue obediente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, vuelvo a repetirle, no lo llevó a un palacio. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Al desierto. No lo llevó a un palacio. No lo llevó a un lugar de manantiales de agua. No, lo llevó al desierto. Y Jesús fue obediente. Obediente, hermano. Obediente. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, tomamos decisiones en nuestro negocio, trabajo, familia, sin tomar en cuenta a Dios. Voy a repetirlo. Muchas veces nosotros los cristianos tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y casualmente, y fruto de esas malas decisiones, tenemos serios problemas. Y con ello debemos asumir las consecuencias de nuestro pecado. Así es, hermano. Dios perdona cuando venimos arrepentidos. Por supuesto que sí. Así dice el Salmo 51. Cuando venimos arrepentidos con el corazón contrito y humillado, Dios nos perdona. Pero las consecuencias de nuestro pecado las vamos a tener que asumir. En ese sentido, debemos orar a Dios para pedir, como lo hemos hecho el día de hoy al inicio de este mensaje, el ser guiados por el Espíritu Santo. Padre, ayúdame, envía de tu Santo Espíritu. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Mi carne dice esto, pero yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, que sea tu Espíritu Santo el que me conduzca. Muéstrame el camino a través de tu Santo Espíritu. Quiero darte la gloria, la honra, la majestad en cada una de las actividades que yo pueda realizar. Señor, quiero someterme a tu Santo Espíritu. Y es que el Espíritu Santo reposa en cada uno de los hijos de Dios. Y si cultivamos una comunión con el Espíritu Santo a través de la oración y el estudio de la palabra, podremos ser mucho más sensibles a su poder. Un hombre y una mujer que continuamente está todos los días conectándose con Dios, hablando con Dios, meditando en su palabra, va a estar bien papeado del Espíritu Santo. Entonces, cuando venga la prueba, la dificultad, usted va a tener mejores recursos de aquella otra persona que no se alimenta, que piensa que por venir 45 minutos al servicio van a ser suficientes para toda la semana. Es imposible. Imposible. ¿Cómo usted pretende crecer en el Señor cuando usted solo ora para los alimentos? Es imposible. ¿Cómo piensa usted servir al Señor cuando usted no tiene comunión con el Espíritu Santo? De la abundancia de corazón
No, estoy un poquito sordo, les he dicho. De la abundancia del corazón. Abra la boca. A ver, a todos juntos, por favor. De la abundancia del corazón. Abra la boca. Yo cuando converso con alguien, me habla de su trabajo. Vaya, en su corazón, ¿qué cosa hay? Trabajo. Fútbol. Yo sé fútbol. Claro. Pero si yo hablo con un hermano y ese hermano me habla de Cristo, me habla del Señor, de sus tiempos devocionales, de cómo le ha ido con el Señor, es otra cosa, gloria a Dios. Y es que el Espíritu Santo reposa en cada uno de los hijos de Dios, como hemos dicho. Entonces, hermano, ¿cómo crees tener comunión con el Espíritu Santo si no oras ni lees la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana a orar? No lo digas en voz alta, en tu corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicas a instruirte en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Y esto es una llamada para sus papás. ¿Cuánto más escuchan nuestros hijos todo lo que hay en la web antes de lo que tú le hablas de la palabra a tus hijos? Porque el primer ministro de la palabra en tu casa no es pastor, sino eres tú. Tu papá. O sea, tú le tienes que hablar de Cristo a tu esposa y a tu hijo o a tu hija. Eres tú el llamado, la responsabilidad. Lee Deuteronomio, hermano, dice claramente la ordenanza que da Dios a cada uno de los padres. Nosotros somos los llamados a instruir a nuestros hijos en la verdad. No es responsabilidad. 45 minutos es suficiente. Oye, la escuela dominical, 45, una hora, no sé cuánto tiempo una capacitación, una reunión con los niños. Somos nosotros. Porque el Espíritu Santo, mi querido hermano y hermana, te puede hablar en medio de ese mensaje. Sí, te puede hablar. Te puede jalar las orejas, lógico. Te puede incomodar también. Pero lo hace por amor de Dios. Detrás de todo eso está el amor de Dios. Dios te puede amar, te puede hablar, el Espíritu Santo te puede hablar en medio de la alabanza. Estás adorándole a Dios y Dios te habla. Dios te puede hablar, el Espíritu Santo te puede hablar en tu clase de discipulado. Pastora Angelita. Amén. Ahí está la pastora Angelita. Dios, ya viene el ayuno, ojo. Dios te puede hablar en el ayuno. Dios te puede hablar en una consejería con uno de los pastores. Yo le pedí un consejo a la pastora Lourdes. Pastora, tengo esta duda. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Estoy pensando bien? Así le dije, ¿estoy pensando bien? ¿O es que el hecho que usted ya tiene 10, 20, 15, 30 años en la fe, usted no puede pedir una consejería? Usted vaya y pida consejería. Pida consejería. Pida ayuda. Y Dios puede hablarle en medio de la consejería. Quiero contarles algo muy personal. Muy personal. En más de una oportunidad me he sentido angustiado. Me he sentido ansioso, preocupado, inquieto por los problemas que se presentan en la casa, en el trabajo, en el negocio. Hermano, soy de carne y hueso, como tú. El hecho que tengamos una responsabilidad como pastores no significa que no nos duela, nos duele también. Y tal vez puede doler un poquito más. Pero en medio de mi devocional, a solas, a puerta cerrada en mi cuarto, buscando a Dios,
derramando mi vida y diciéndole, Señor, me siento así, me siento débil. Siento que no lo voy a poder hacer. En medio de eso, el Espíritu Santo comienza a recordarme las promesas de Dios. Gloria a Dios. Yo no venía con ese pensamiento, hermana. No venía. Pero estaba en la oración y el Espíritu Santo me hace recordar las promesas de Dios. Y el Señor conforta tu alma, renueva tu espíritu, te alienta para seguir adelante. Y es que el Santo Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Y seguro más de uno que está aquí presente habrá experimentado eso. Entonces, no podemos caminar por la vida sin pedir la dirección del Espíritu Santo, sino por el contrario. Pidamos a Dios ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser un mejor esposo. ¿Quieres ser un mejor esposo? Pídele al Espíritu Santo. ¿Quieres ser un mejor papá? Pídele la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quieres ser un mejor empleado, un mejor empresario, una mejor madre, un mejor papá? Pide al Espíritu Santo. ¿Te sientes desafiado, desafiada con la situación laboral, con tu trabajo, con tu familia, con tus hijos? Pídele la ayuda al Espíritu Santo. Recuerda esto, nuestro ayudador divino, el Espíritu Santo, siempre, hermano, siempre está para socorrernos. No es que te digan, mira, ¿sabes qué? Ya arréglate tú solo. No, así no es el Espíritu Santo. Me siento angustiado, Espíritu. Ha habido momentos en que ni siquiera ganas de irle a decir gracias, Señor, ni a alabarle, sino de frente, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Siento que no lo puedo hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento esto? ¿Qué digo? ¿Qué debo responder? ¿Qué hago, Señor? Y el Santo Espíritu de Dios aquieta el alma, la aquieta y comienza a recordarte las promesas que Dios tiene para ti. Siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar solo, voy a estar siempre contigo. Cuenta conmigo. Estoy para ti. Hermano, vengo, pastor, preocupado y salgo diferente. Los problemas siguen ahí, ¿eh? Escucha. Los problemas siguen ahí. Pero el Espíritu Santo está conmigo y me siento empoderado, hermana. Me siento fuerte. Y cuando pasa la prueba, en la noche, gracias por ti, lo dice, gracias, Señor, gracias. Reconoces, yo no lo hubiese logrado sin ti, Señor. No lo hubiese podido hacer sin ti. Eres tú. Y a veces Dios va a permitir esas pruebas en tu casa, en tu familia, que te sientas débil. ¿Para qué? Para que puedas experimentar lo que dice la palabra de Dios, que Él multiplica las fuerzas. Uy, las hermanas. Exacto. ¿Cómo vas a experimentar esa promesa si nunca pasaste por esa situación? Tienes que pasar por esa situación y entonces experimentas las fuerzas de Dios, que Él multiplica
las fuerzas al que no tiene ninguna. Y eso en mi aritmética no funciona, en mi matemática no funciona. Porque nada, de nada, no puede ser algo. Es de la nada, multiplica las fuerzas. No tenías nada, sí, no tengo nada. Pero yo te doy las fuerzas. Yo te doy las fuerzas. Con mis fuerzas vas a seguir adelante. Vas a batallar, vas a ganar. Hermano, lo que te dije al principio, no existe plan B para un cristiano. Solo existe la victoria en Cristo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Así que la comunión con Dios para el servicio es un requisito. Amén. Si te estoy contando que para la vida diaria es necesario el Espíritu Santo, ¿cuánto más para servirle al Señor? ¿Cuánto más? Si tú vas a ministrar a Dios, tienes que estar en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te utilice y que cuando tú abras tu boca, el Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada una de esas personas. No seas tú, porque no lo hace por tus talentos, sino que es el Espíritu Santo que te toma y da esa clase extraordinaria, o ese servicio al Señor. ¿Quieres servir al Señor? Tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Mi profesor de homilética me dijo así: Paul, vas a hacer, este es el trabajo de homilética, así son los pasos. Ya terminé, profesor. Entonces ora. Ya oré, ora más. Así me dijo, que terminando la prédica, ya la había escrito, ya oré, ora, ya oré, sigue orando. Amén. Claro, porque uno tiene que orar no solamente por el mensaje, yo estoy orando por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Señor, ábreles esa cabezota. Háblales, Señor, háblales, que no sea yo, sino seas tú, Señor. Háblales esa cabezota, Señor, háblales. No me se me duerma nadie. Además, el Espíritu Santo Dios utilizará su Santo Espíritu para conducirnos por esos caminos que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, Dios, antes que tú fueses creado, ya tenía preparado dónde ibas a ir. Ya sabía. Ya lo tenía preparado. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Juan 16:13. Juan 16:13, y vamos a leer la parte A únicamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahí? Luego, no, yo les he dicho, estoy medio sordo. Desde ahora. Si lo puede decir con un poco más de convicción, desde ahora voy a pedir la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, ya está siendo grabado, ojo. Muy bien. Vamos a avanzar. Y hermano, quiero hacer un alto al mensaje en este instante. Vamos a hacer un alto. Ya hemos aprendido que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Está clarísimo. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Vamos a hacer un alto al mensaje. Por favor, le van a dar un codazo al que se quede dormido ya. Vamos a hacerle algunas preguntas a la palabra de Dios.
Y hermanos, cuando escuchen esas preguntas que voy a compartir con cada uno de ustedes, primeramente, no se alarmen. O piense, después de escuchar esas preguntas, que soy un irreverente frente a lo que está escrito. No es eso. Sino que mi intención es encontrar la verdad y comprender la verdad bíblica a otro nivel de profundidad. No lo que está encima, sino a otro nivel de profundidad. Entonces, estas son las preguntas que yo me hago. Primera pregunta: ¿por qué Jesús fue llevado al desierto? ¿Por qué? Debe haber un motivo, ¿no? Todo hay un propósito de Dios. Entonces, ¿por qué fue llevado Jesús al desierto? ¿Qué planes tenía Dios para que Jesús vaya al desierto? Hay un plan. O sea, no hay casualidades en Dios. ¿Qué lograría Jesús estando en el desierto? Claro, algo tiene que lograr Jesús. ¿Por qué era necesario para el ministerio de Jesús que Él fuese tentado? O sea, la palabra de Dios, yo soy un curioso. Yo le hago preguntas a la Biblia. Le hago preguntas, así se aprende, ¿no? Pregunte a la Biblia, pregunte. Y es la Biblia que le tiene que responder. Entonces, para responder estas interrogantes, quiero invitarlo a que ponga sus 5 sentidos en esta segunda parte del mensaje. Y que no exista nada, absolutamente nada, aunque este calor que nos puede estar amodorrando le quite la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. El segundo tema del mensaje: la victoria de Jesús sobre la tentación. Punto número 2, la victoria de Jesús sobre la tentación. Si usted revisa con un poquito de detenimiento el Evangelio de Marcos, se dará cuenta que este pasaje, el que estamos estudiando, que está en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, correspondiente a la tentación de Jesús, es el preludio, es la antesala al ministerio de Jesús. O sea, esta situación de ir al desierto y ser tentado por Satanás es el preludio, es la antesala al ministerio de Jesús. Para verlo con mayor claridad, vaya a Marcos capítulo 1, versículo 14, un versículo más adelante. Dice, la parte B, escuchen, la parte B: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, inmediatamente después de ir al desierto, recién él inicia su ministerio. Entonces podemos decir lo siguiente: que el de ir al desierto era necesario para Jesús antes de iniciar su ministerio. En otras palabras, antes que Jesús pueda traer las buenas nuevas para la humanidad, antes de reconciliar a sus escogidos con el Padre, Jesús debía pasar, ¿por qué? Por el desierto. No lo vayas a poner. No vayas a poner el siguiente paso. Quiero que los hermanos lo busquen. Marcos capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo juntos, nuevamente. Y estuvo allí en el desierto 40 días. ¿Quién estuvo ahí, hermano? ¿Cuánto tiempo estuvo? 40 días. ¿Se da cuenta? Así es esto. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Quién tentaba a Jesús? Satanás. ¿Y con quién estaba? Con las fieras. ¿Y quiénes le servían? Los ángeles. Ahí está.
Entonces, de la lectura podemos ver que Jesús fue tentado por el Espíritu Santo durante 40 días. Pero me sigo preguntando, ¿cómo estuvo esos 40 días? El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2, nos va a dar una información interesante. Mateo, capítulo 4, versículo 2, y leeré la versión Reina Valera del 60. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo hambre. A la luz de esta palabra es evidente que durante este tiempo, hermano y hermana, Jesús se encontraba debilitado físicamente y agotado emocionalmente, producto del ayuno. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Las dos, era 100% hombre y 100% Dios. Las dos naturalezas de Cristo. Asimismo, Marcos señala que Jesús fue tentado durante esos 40 días por Satanás. Pero respondamos la pregunta: ¿por qué Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás? Pues como hemos dicho, Jesús, inmediatamente después de este hecho, inició su ministerio de predicar el Evangelio. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Podemos decir que Jesús debía demostrar antes de iniciar su ministerio que fue tentado por Satanás, pero jamás pecó. Gloria a Dios. O sea, él necesitaba demostrar públicamente que él fue tentado como cualquiera de nosotros, pero él no pecó. Que fue puesto a prueba, pero él jamás cayó en las redes del enemigo. Es decir, el Señor Jesús tuvo la victoria total y contundente sobre el enemigo y sus tentaciones. Un paréntesis, hermano, un paréntesis. Tentar no es pecado. Puede ser tentado, pero no pecar, porque Jesús no pecó. En otras palabras, Jesús demostró en el desierto cuando fue tentado y no se dio a ninguna de esas tentaciones sus credenciales de victorioso sobre el mal. O sea, Jesús demostró que fue tentado como cualquiera de nosotros, pero jamás pecó. O sea, él demostró ser un victorioso frente al enemigo y sus tentaciones. Mi querido hermano, aquí hay una sola autoridad. No es lo que dice Hollywood. No. Aquí hay una sola autoridad que tiene dominio y soberanía sobre toda su creación, incluyendo a Satanás y sus demonios. Y se llama Jesús. Una sola autoridad. En ese sentido, escuche y ponga atención en eso. El primer Adán fue tentado por Satanás en el Edén, en un lugar bonito, precioso, hermoso. Pero él cedió a esa tentación y pecó. Y con ello inoculó el pecado a la humanidad. Pero el segundo Adán, Cristo, fue tentado en el desierto y no pecó, trayendo la justificación y la vida eterna para los hijos de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesucristo? Para comprenderlo mejor, quiero pedirle a Pedrito que ponga Romanos capítulo 5, versículo 18.
en la versión Nueva Traducción Viviente, para entenderlo mejor. Dice así la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por lo tanto, Jesús manifestó a toda la humanidad que venció toda tentación de Satanás, es decir, vino a demostrar sus credenciales de victorioso frente a las tentaciones del enemigo. Y con ello evidenció, mostró su total poder y autoridad frente a las artimañas de Satanás. Él venció. Entonces, para cerrar esta enseñanza, debemos decir que Jesús debió enfrentar las tentaciones para demostrar su victoria sobre Satanás y deshacer sus obras. Yo hasta aquí dije, lo entendí. ¿Está claro? Dije yo, ya, está clarísimo. Ya sé que Jesús vino, tenía que pasar la tentación en el desierto y que Jesús venció. Lo tengo clarísimo. Ya, perfecto. Pero yo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué preguntón es este pastor? Es la curiosidad, pues. Dije, ¿y qué eso significa para nosotros los cristianos? ¿Qué significa eso para mí? Vuelvo a decirles, hermano, no soy irreverente con las preguntas. Mi anhelo solo es encontrar la verdad y compartirla. Significa que cada uno de nosotros puede confiar en Él, en Jesús, porque Él sabe cómo es la tentación y tiene el camino correcto para salir airoso de la misma. Claro, si Él demostró que fue tentado y salió de la tentación, Él sabe cómo es la tentación y tiene el método de cómo salir airoso, victorioso de esa tentación. ¡Gloria a Dios! Dije. Entonces habrá que preguntar, ¿cuál es el método de Jesús? Pero eso les voy a explicar en unos breves segundos. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿A quién hace referencia el autor a los hebreos acá? A Jesucristo. 20, las hermanas tienen 20. Exacto, las hermanas tienen 20. Porque no tenemos un sumo sacerdote, haciendo referencia a quién, hermano? A Jesús. ¿A quién hace referencia el autor a los hebreos? A Jesús. A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3. Jesús. 1, 2, 3. Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en qué. No, vuelvo a decir, estoy medio sordo. ¿En qué? En todo. En todo. Pero en eso también, hermano. En eso, hermano, y en esta también, hermano. En esa también. Claro. Si la palabra me dice que fue tentado en todo, es en todo, hermano. Es en todo. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero tremendo el Señor Jesucristo. Espectacular. Él sí pudo vencer. Él tiene el método. Hermanos, podemos depositar nuestra total y absoluta confianza en Jesús porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. En ese sentido, Jesús nos ha dado una cátedra, una enseñanza
de que no debemos pecar frente a la tentación. Amén. Por lo tanto, las tentaciones se van a presentar. Jóvenes, se van a presentar, mis queridos teens. Hermanas, se van a presentar. Hermanos, se van a presentar. Y estas tienen muchos matices donde el enemigo tiene un solo objetivo: sacarte de los caminos de Dios. Él no quiere que tú vengas a escuchar la palabra. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Mándale más trabajo. Le gusta trabajar. Mándale más chamba. Claro, le gusta la chamba y se presta. Uy, que chamba, es un loco chambeando. Dale más chamba. Él no quiere que tú ores. No quiere. Él no quiere que vengas a la iglesia. No quiere. No sé de dónde habrán. Y fíjate que no es necesario venir a la iglesia cuando dice la palabra claramente que es necesario la congregación. Entonces las tentaciones se pueden presentar en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, en la universidad. Se pueden presentar cuando estás solo, jóvenes solos o solas, o cuando están ustedes acompañados. O tal vez en la casa, deseando ver programas de televisión que tú sabes muy bien que eso no agrada a Dios. O cuando estás con el celular. Y te saltan sugerencias que muestran actos pecaminosos. Así es el enemigo. Me imagino que estarás observando lo que ven tus hijos. O buscando acercarte a otra persona del sexo opuesto con otras intenciones, siendo casado o casada. O en la propuesta de un negocio que sabes tú muy bien no tiene nada de honesto. O escuchando la invitación de una autoridad a que pagues soborno. Muchas veces la tentación se presenta por fuera apetecible. Qué rico, qué lindo, qué hermoso. Como en el Edén, cuando Eva vio que el fruto era agradable a los ojos y pecó, desobedeciendo abiertamente el mandato de Dios. Mírenme, no se engañen, hermanos, no se engañen, hermanas. La tentación se puede presentar como un rostro hermoso, pero es camino de muerte. ¿Me escuchó? ¿Amén? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Amén. Está orando para que la cabeza y Señor palabra. Pero, ¿qué hizo Jesús para enfrentar cada tentación de Satanás y salir campeón? Yo quiero saberlo. A ver, todos los que quieren saber la metodología para enfrentar una tentación de Jesús, levanten la mano. Gloria a Dios.
Pues mi querido hermano y hermana, él respondió con lo que estaba escrito. El sustento de cada una de las respuestas a las tentaciones de Satanás estaba en la Biblia. Entonces, para tener claro el método de Jesús para responder las tentaciones, vayamos al Evangelio de Lucas y revisemos cada una de sus respuestas. Lucas capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver cada una de las respuestas de Jesús. Jesús respondió y dijo, ¿qué dice ahí? Escrito está. Subraye eso. Escrito está. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo me pregunté, ¿cuál es la cita? ¿Qué citó Jesús? Y la encontré. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Está eso? Él citó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Porque está escrito. Él dice, escrito está, es porque ya estaba escrito. Estaba él citando el libro de Deuteronomio. La segunda respuesta. Más adelante nada más, Lucas capítulo 4, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque, ¿qué dice ahí? Escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y dónde lo citó? ¿De dónde lo citó Jesús? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y finalmente la última respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. O sea, ya estaba dicho. Ya alguien lo había dicho. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde se encuentra eso? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Como observamos, mis queridos hermanos y hermanas, cada una de las respuestas dadas por Jesús estaba sustentada en la palabra. En estos casos declaró lo que estaba escrito en el libro de Deuteronomio. Es decir, Jesús conocía lo que estaba escrito y lo conocía de memoria. O sea, estaba en esa conversación con Satanás. Él conocía lo que estaba escrito en Deuteronomio y lo conocía de memoria. Sin ese conocimiento previo de la palabra de Dios, sería imposible salir victorioso de la tentación. Escuche esto. Hermano, hermana, no se haga usted sabio en su propia prudencia. No pretenda usted ser más sabio o más inteligente que Dios. Dios lo ha hecho a usted y a mí y sabe muy bien lo que usted y yo necesitamos. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Te digo. De todo tu corazón. Confía en Jehová. Totalmente, confía en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es que la palabra de Dios tiene poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Lo que está escrito en este libro es lo que tiene poder. No es la palabra del hombre la que puede desarmar las artimañas de Satanás, sino, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué puede desarmar las artimañas del enemigo? La palabra de Dios. No es sus títulos,
no son sus grados, no es su experiencia, no es su apellido, no es su casa. Es la bendita y poderosa palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice el autor a los hebreos, para que podamos comprender, hermano, hermana, el poder de la palabra, leamos esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Del mismo modo, usted y yo debemos conocer la palabra, es decir, debemos estudiarla. Si usted no conoce la palabra, ¿cómo? Pero ¿cómo cree usted que puede salir victorioso de una tentación? Pero ¿cómo pues? Usted es presa fácil del enemigo. Si usted no conoce, si no estudia su discipulado, si no se prepara, si no viene a su célula, si no escucha, si no viene los domingos a congregarse, pero yo digo, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Ese hermano se congrega? No se congrega. Viene cuando llueve. ¿Es tu discipulado? No. ¿En su célula? Tampoco. ¿En la oración? ¿El ayuno? Pero ¿cómo entonces pues? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pues, hermano? ¿Cómo? Es como, voy al colegio, le digo a mi hijo, anda al colegio, vete al colegio, pero no estudia. ¿Cómo va a dar el examen? Imposible que pase. Si no estudia, no se prepara, no se esfuerza. Hermano, te lo digo con todo mi cariño, de verdad, con todo mi corazón. Los amo a cada uno de ustedes, los amo. La palabra está hecha para estudiarla. Si usted no estudia, no tiene los recursos o las armas para salir airoso de una tentación de Satanás. Si usted no estudia, es presa fácil del enemigo. Si no busca a Dios, usted es presa fácil por cualquier doctrina que escucha por ahí. Entonces, cuando usted se enfrente a una tentación, escuche. Cuando usted enfrente una tentación, usted debe preguntarse lo siguiente, escuche. Usted está en una situación, está frente a una tentación. Usted debe decir, ¿qué dice la palabra sobre esa tentación? Cuando usted esté enfrente a una tentación, debe preguntarse, ¿hay algún ejemplo bíblico sobre esa tentación y sus consecuencias? Cuando usted se enfrente a una tentación, usted debe preguntarse, ¿cómo resolvió Dios cuando el hombre se deslizó frente a la tentación y pecó? ¿Qué dice la Biblia sobre ese pecado? Yo le digo a mi hermano y le digo, ¿y qué pasa si haces eso? Si pasa esta situación, ¿lo harías o no? No, no lo haría. Ahí está. Entonces le digo, ¿te das cuenta? La importancia de estudiar la palabra. Porque si tú no estudias la palabra, ¿cómo lo hubiese resuelto ese problema? Te vas al barranco porque piensas que te están contando pajaritos. ¿Y qué pasa si sucede eso? A ver, ¿qué resuelves? ¿Lo haces o no lo haces? No lo hago. Gloria a Dios. ¿Y de dónde te viene eso? Porque sabes la palabra. Pero si tú no sabes la palabra,
Viene la tentación, ¿y con qué recursos vas a enfrentar la tentación? La palabra implica esfuerzo cognitivo. Pensar, estudiar, meditar. Todos los días. Usted está cocinando, hermana, ponga su palabra. Te escucha. Está en el carro manejando, la palabra. Estás hablando con tus hijos, la palabra. Mañana de noche. Sal, mire, escuche, mire. Esto lo escribió un poeta. Un poeta sobre la palabra. Un poeta. Salmo 19. Este es un poeta. Un poeta es un artista. Salmo 19, versículos 7 y 10. Vamos terminando con esto. Salmos 19, versículos 7 al 10. Mira lo que dice este poeta. Este es un poeta, es un artista. Mira lo que dice este hombre inspirado por Dios acerca de la palabra. Mira, escucha. O sea, es un poeta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es ¿qué dice la ley de Jehová? Muchachos, a ver, ¿qué dice la ley de Jehová? Es perfecta. Que convierte el alma. ¿Quieres que tu vida cambie? Lee. Es lo único que puede cambiar tu vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, una persona modesta puede ser un sabio, producto de la palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, ¿qué cosa? ¿Cómo vas a saborear? ¿Cómo puedes saber que es alegre si nunca lo disfrutaste? Es como que yo te pongo un pastel y tú tienes que comértelo para decir está rico, está feo. Cuando tú lo comes, ¡uy, qué rico! Esa tres leche, wow, esa selva negra, delicioso. Pero si tú no lo has comido, ¿cómo puedes saber que es alegre? Imposible. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del paladar. ¡Qué impresionante! Impresionante, cabezón, impresionante, así es la palabra. Aleluya. Este hombre, cuando lo escribió, quería manifestar el respeto que tenía por la palabra, el amor, la pasión que tenía por la palabra. Y escribió estos versos. Es un poeta, es un artista, Juan. En conclusión, para ir terminando, hoy hemos aprendido dos cosas. La primera es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. En cada una de nuestras actividades. Y esto considera, por supuesto, el servicio al Señor. Además, hemos aprendido el método de Jesús para responder a las tentaciones.
Y ese método se basa en conocer y aplicar lo que está escrito en la palabra. Y si usted se ha sentido tentado por las presiones de este mundo, esta es su oportunidad de elevar todos en la iglesia en su conjunto una oración al Creador para pedirle que sea su Espíritu Santo la que nos guíe, que pueda hacernos recordar cada una de las promesas dadas por Dios. Y si su deseo es salir victorioso y airoso de toda tentación de Satanás, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Todos los que quieren salir victoriosos, campeones, frente a toda tentación de Satanás, pueden ponerse de pie. No está obligado. Solo aquellos que realmente lo quieren hacer, de todo corazón. Entonces, vamos a orar. Pero no escuche únicamente mi oración. Quiero que mientras que yo esté orando, usted esté suplicando, rogando, clamando: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, necesito de tu ayuda, Padre.